Como se explica en nuestro material, el Apocalipsis nos dice que la bestia que era, es decir, la Roma pagana o el Imperio Romano pagano, y ya no es decir, que dejó de serla bajo la Europa cristiana, regresará en los últimos días de una nueva forma. La profecía principal en el Apocalipsis con respecto a la bestia del fin de los tiempos es que Roma perderá la fe y se convertirá en pagana nuevamente. Esto también fue profetizado en la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Esta profecía apocalíptica de que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo no es algo que va a ocurrir, ya ha ocurrido. La estamos viviendo. La dimensión política de la bestia del fin de los tiempos es la atea Unión Europea. El componente espiritual de la bestia es la falsa Iglesia del Vaticano II. Esta es la nueva versión del Imperio Romano pagano. Apocalipsis 17:8 dice: «Y los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se maravillarán viendo la bestia, porque era y no es, y reaparecerá». Como lo hemos discutido en otros lugares, la palabra aquí para maravilla expresa conmoción, asombro, sorpresa o confusión perturbadora por la bestia y por lo que está haciendo. Ahora, la bestia es igual a Roma pagana. La bestia que era fue el Imperio Romano pagano. La bestia no es durante la Europa cristiana que reemplazó al Imperio Romano pagano. El ángel se refiere al tiempo justo antes de que surja la bestia del fin de los tiempos. Es por eso que dice que la bestia era y ya no es. Él se refiere a la época cuando la Europa cristiana todavía existía y era en sus días finales. El ángel describe esta época cuando 5 de los 7 reyes vinculados a las 7 colinas, que es Roma, han caído. Estos 7 reyes vinculados a las 7 colinas son los 7 reyes del estado de la Ciudad del Vaticano. El ángel dice que la bestia está a punto de surgir de nuevo cuando 5 de esos reyes han caído. Y eso fue exactamente lo que pasó. El 6º rey del estado de la Ciudad del Vaticano, cuando 5 habían caído, fue el antipapa Juan Pablo II. Ahí es cuando la bestia, Roma pagana, verdaderamente surgió de nuevo en su plena forma, tanto política como espiritualmente. Surgió políticamente cuando 5 habían caído durante el reinado del antipapa Juan Pablo II, porque la Unión Europea se formó durante el reinado del antipapa Juan Pablo II. Surgió espiritualmente cuando 5 habían caído, porque el antipapa Juan Pablo II fue un rey romano pagano que reclamó ser Señor y Dios, como se prueba en nuestro material, e introdujo la adoración directa de falsos dioses en Europa, tal y como hicieron los emperadores romanos paganos. Es por eso que la bestia verdaderamente ha regresado, verdaderamente surgió cuando 5 habían caído. De hecho, es muy interesante destacar que uno de los monumentos más famosos en la bestia que era, o sea, en el Imperio Romano pagano, era el Ara Pacis, que significa el altar de la paz. Este fue un altar pagano en el que se llevó a cabo la idolatría, dedicado al nombre Paz. ¿Y qué es lo que vemos en la falsa iglesia del Vaticano II, la nueva versión de la bestia? El evento más famoso, o mejor dicho, notorio, por el cual se introdujeron y llevaron a cabo el paganismo y la idolatría, fue el encuentro de oración en Asís, que fue la, entre comillas, Jornada Mundial de Oración por la Paz. De hecho, en el mismo altar donde las numerosas falsas religiones llevaron a cabo su adoración idólatra en Asís, la palabra paz estaba escrita en varios idiomas. Ello no fue un accidente. Asís es el nuevo Ara Pacis, es el altar pagano de la paz, en la nueva versión de la bestia, y ello fue introducido por el antipapa Juan Pablo II. Asís también fue profetizado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, como lo cubre nuestro material. Entonces, la bestia que era y ya no es, ha regresado. El paganismo y la promoción de falsas religiones vencieron a la ciudad de Roma, formando al imperio ateo de la Unión Europea y a la ramera de Babilonia en la falsa iglesia del Vaticano II. Esto es de lo que trata la profecía. Esto es también
el por qué vemos ahora la veneración de las imágenes de los difuntos reyes romanos paganos que abrazaron la idolatría, que corresponde a cómo los difuntos reyes romanos paganos eran venerados en el Imperio Romano Pagano. También vemos que, en esta nueva versión del Imperio Romano Pagano, la veneración de aquellos difuntos reyes romanos paganos, tales como el antipapa Juan XXIII y el antipapa Juan Pablo II, se convierte en el instrumento a través del cual las personas se vinculan a la idolatría y al pecado mortal, así como las personas se involucraron en el pecado mortal y en la negación de la fe al venerar la imagen del emperador romano pagano en la bestia que era el Imperio Romano Pagano. Y por supuesto, el uso de las imágenes católicas y la veneración de los verdaderos santos católicos no es malo, ni es erróneo. Lo que es malo, en cambio, y lo que involucra a las personas en el pecado mortal, es la aceptación de falsos, entre comillas, santos no católicos de la falsa Iglesia del Vaticano II, que fueron incrédulos e idólatras. El Apocalipsis menciona la veneración dada a la imagen porque, durante esta gran apostasía, en este engaño apocalíptico, la bestia y la ramera de Babilonia se apoderan de la ciudad de Roma e instalan antipapas allí. Las falsas canonizaciones de los idólatras y herejes resultan y se convierten en medios principales por los cuales las multitudes son forzadas a aprobar como santificadas y sagradas a esas vidas que se caracterizaron por la herejía, por los pecados mortales y por la aceptación de falsos dioses. Y la más significativa de estas imágenes es la del antipapa Juan Pablo II, aquel que fue herido, razón por la cual se destaca la creación de la imagen del rey romano en las profecías apocalípticas sobre la bestia. Esas profecías se refieren al antipapa Juan Pablo II y a la veneración que las personas le están dando a través de su falsa, entre comillas, canonización. Como el antipapa Juan Pablo II, en efecto, reclamó ser Señor y Dios, al enseñar que el Hijo de Dios se convirtió en todos en la encarnación, como lo hemos probado, y al ser el que estuvo vinculado más notoriamente a la adoración de falsos dioses, cuando las personas lo consideran como un santo, aún teniendo un conocimiento básico de lo que él promovió y defendió, ellos quedan directamente implicados en la idolatría y en el rechazo del primer mandamiento. Ellos profesan que uno puede santificarse a pesar de servir a falsos dioses, lo que es una negación del verdadero Dios y del primer mandamiento. Los falsos tradicionalistas como Michael Matt llevan a otros a la idolatría al venerar como santos al antipapa Juan Pablo II y a otros idólatras paganos de la nueva versión de la bestia, como a la Madre Teresa. Cuando uno entiende que la bestia es igual al Imperio Romano Pagano o sencillamente es igual a Roma pagana, el cumplimiento sorprendente de la profecía queda totalmente claro. Piensa en la profecía de esta manera, entendiendo que la bestia es Roma pagana, y los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se maravillarán viendo Roma pagana, porque era y no es, y reaparecerá. ¿Se da cuenta? La profecía de San Juan es acerca de Roma perdiendo la fe y convirtiéndose en la sede de la bestia. Toda la profecía es sobre lo que ha ocurrido en Roma después del Vaticano II y lo que estamos viendo justo ahora. Por supuesto, esa transformación de Roma tuvo ramificaciones en toda Europa y en el mundo. Cuando uno entiende que la profecía es acerca de Roma convirtiéndose en pagana o perdiendo la fe, uno puede ver por qué tiene perfecto sentido que las personas que están siguiendo a la Roma del Vaticano II, la bestia que surgió allí, están maravilladas. Ellas están perplejas, atónitas e impactadas al ver a Roma, que esperan que sea católica, actuar como pagana. The media doesn't help at all because the media is on the other side and uses the Pope's words to bash Catholic activists in America and all over the West. We have sometimes been shocked by things that we have heard. Ese es el cumplimiento de la profecía. Toda la confusión post-Vaticano II y la revolución está referida en este versículo. La pérdida de la fe en la ciudad de Roma
El retorno de Roma al paganismo, a la idolatría y a la incredulidad, en consonancia con esta profecía, causa impacto, confusión y maravilla entre aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Causa impacto y confusión entre aquellos que carecen de la gracia y de la fe para reconocer que una falsa iglesia, no la Iglesia Católica, está ahora en Roma y ha tomado el control del templo de Dios y de las estructuras físicas de la iglesia. Father Murray, what is this, in your estimation? And are good intentions enough to receive Holy Communion in the Catholic Church? This is really a disaster, I'll say it straight out. It's a direct contradiction of what the Church has always taught. This is casting aside the message of the gospel. You're not allowed to commit adultery. That's the sixth commandment. You know, one thing that really puzzles me in this whole discussion is the resistance to describing things as they are. This is confusing. Yeah. There's something very odd going on here. So there's some very strange confusion that is spreading out and out from this desire to regularize the irregular. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. Como ellos no entienden y no pueden ver que lo que está ocupando Roma y el Vaticano en la actualidad no es la Iglesia Católica, sino la bestia del fin de los tiempos, ellos están desconcertados y totalmente perplejos al ver el paganismo y la apostasía y toda forma de herejía viniendo del lugar de donde ellos esperan que se enseñe el catolicismo. Esta es la profetizada maravilla por la bestia. De hecho, considere este artículo extremadamente revelador, hecho por un grupo entre comillas conservador en la falsa Iglesia del Vaticano II, titulado ¿Qué exactamente está pasando en el Vaticano? El cual declara, cito, todos se están preguntando ¿qué exactamente está pasando en la Iglesia Católica en estos días, y especialmente en el Vaticano? No son apenas nuestros lectores católicos los que se están maravillando por esto. Permítame repetirlo. No son apenas nuestros lectores católicos los que se están maravillando por esto, sino también nuestros muchos lectores no católicos y activistas pro vida y pro familia. Fin de cita. Michael Matt y otros en la falsa Iglesia del Vaticano II son ejemplos principales de esta maravilla y confusión profetizada entre los seguidores de la bestia. De hecho, las declaraciones y la reacción general de Michael Matt corresponden precisamente a lo que está profetizado en Apocalipsis 17:8. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. I just read this for like the second or third time today, and I'm still having trouble believing it's not fake news. The Pope giving the green light to shacking up. I'm sorry to be sarcastic. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. But friends, why? Why can't the Pope just issue a document that's just full-on orthodox right out of the gate? Why do I have to put my little Sherlock Holmes hat on to try to discover what the good stuff in the document is and then manfully try to reinsert that into the tapestry of Orthodox Catholic teaching? Where does this come from? Holy mackerel, what is this man doing? It's just unbelievable. What do you do with this? How much worse does it have to get? How much more absurd does it have to get? By honoring activists like Clooney, Geer, and Hayek, Pope Francis is undermining the Catholic faithful's effort to preserve the faith. Heck, what is going on? You know, and some of the things that he's saying, Chris, he actually compares, in Matthew, he compares our Lord's divine commission to go out and baptize all nations in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. He compares this to jihad, the same sort of militant conquest that Islam is so famous for. I mean, what do we do with this? To me, this is the last straw. This is unprecedented. What in the world do we do with this guy? What is going on anymore? I don't know what to make of this. Téngase en cuenta que esta es la reacción de aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, de las personas que siguen a la bestia y la confunden con la Iglesia Católica, porque ellos no pueden ver, como resultado de la falta de gracia y de la fe, que los reclamantes al papado del Vaticano II son antipapas y que lo que está actualmente en Roma no es la Iglesia Católica,
sino la falsa iglesia del fin de los tiempos, el componente espiritual de la bestia del fin de los tiempos. Esta bestia y falsa iglesia se han apoderado del templo de Dios y de las estructuras físicas de la iglesia. De hecho, es muy interesante que tanto Michael Matt como otro colaborador del Remnant y falso tradicionalista llamado John Rao hayan hecho declaraciones en las que inadvertidamente reconocen que Roma ha regresado hoy al paganismo del Imperio Romano. Because Rome right now, in terms of the Catholic Church, seems to be really faltering and losing her identity and going the way of the world, and to a great degree becoming just as corrupt as was pagan Rome in its own right 2,000 years ago. Por supuesto, ellos no se dan cuenta de que este es el cumplimiento directo de la profecía apocalíptica, como lo explicamos, porque realmente ellos aún están siguiendo a la bestia, la nueva versión del Imperio Romano pagano, en su componente espiritual, al aferrarse a sus antipapas del Vaticano II y a su falsa jerarquía. En este siguiente video, John Rao discute el abominable sínodo en Roma que realizó recientemente la secta del Vaticano II y las ideas heréticas que se promovieron allí. Preste mucha atención a lo que él dice. This is the whole argument of the seeds of the Logos. You find something in the ancient world you can work with, you Christianize it. What's happened at this synod is the exact opposite. What they're doing is they're taking a world which still has remnants of Christian truth to it, and they're paganizing it. As though the bad aspects of the sinful pagan world are the seeds of the Logos, and what we have to do as Christians is to find reasons why all of that is good. So that rather than saying that love is something which is good that has to be understood in a Christian sense, they're taking pagan expressions of physical fallen love and then baptizing them and justifying them. And in doing so, another thing you can't see here on this film right now is that behind us there's what is referred to as the Ponte Roto, the broken bridge. What they've done is they've broken the bridge. They've broken the bridge of the whole of the Christian teaching with its own past and with everything that was possibly good in the pagan, and they are now trying to rebuild that bridge in order to baptize what was evil in the pagan world and what's evil even more in the world around us. La bestia que era y ya no es, ha regresado, y ellos la están siguiendo. Ellos están unidos a ella y la confunden con la Iglesia Católica. Y luego ellos se maravillan de por qué esta bestia está promoviendo el paganismo y una falsa religión. Heck, what is going on? Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. You know, and some of the things that he's saying, Chris, E oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non è aver sbagliato. There's something very odd going on here. Again, I don't blame him. He's just gradually ceasing to be Catholic. holy mackerel, what is this man doing? What do you do with this? The only reason we have this chaos is because the Catholic Church has reneged. This is confusing. What's happened at this synod is the exact opposite. What they're doing is they're taking a world which still has remnants of Christian truth to it, and they're paganizing it. I'm not going anywhere. Francis is not going to chase me out of my own church. This isn't the Catholic Church anymore. What is it? St. John Paul. St. John Paul. I'm not questioning his personal holiness.